¿qué es un fondo de inversión? Bueno, un fondo de inversión es un patrimonio formado por aportaciones de los partícipes, es decir, de la gente que participa en ese fondo de inversión. Un fondo de inversión es creado por una gestora que es la entidad gestora la que define los criterios y los objetivos de inversión, es decir, en qué se va a invertir el dinero, es la que administra el fondo, y ese fondo que es administrado y creado por la gestora pertenece a los participantes en proporción a sus aportaciones, es decir, tú aportas el 10%, tienes el 10% y así sucesivamente. Todos los fondos de inversión tienen un folleto en el que están detalladas todas las características, comisiones, condiciones de las aportaciones, condiciones para rescatar las aportaciones, la política de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y este instrumento se ha hecho muy popular porque para el inversor tiene muchas ventajas. La primera es la simplicidad, porque el inversor no tiene que hacer nada. Pone el dinero y ya está. Y además, con relativamente poco dinero, porque depende del fondo de inversión, los fondos de inversión hay algunos que pueden, decidir una inversión mínima de 1.000, 4.000, 6.000, 100.000 euros, depende del fondo, pero digamos, a nivel del pequeño inversor hay muchísimos fondos que no tienen monto mínimo de inversión o montos muy bajos, y entonces el pequeño inversor tiene acceso a mercados muy variados y todo tipo de estrategias y todo tipo de mercado, simplemente haciendo una pequeña inversión. Los fondos de inversión al pequeño ahorrador le dan la posibilidad de poder diversificar mucho con poco dinero, acceder a distintos mercados que por sí solo no podría acceder, y todo con una gestión profesional. Por supuesto que esto tiene también el lado oscuro. Y el lado oscuro son las comisiones. Normalmente las comisiones ya se deducen del patrimonio del fondo, por lo tanto no es que el partícipe tenga que pagar nada aparte, sino que se deducen. La comisión fundamental es la comisión de gestión, es decir, por seguir la política de inversión. Hay otra comisión menor, pero que al final todas las comisiones duelen, que es de depósito, es decir, por tener los títulos guardados en un determinado sitio. Luego puede haber otras comisiones. Por ejemplo, hay algunos fondos, sobre todo cuando ellos son fondos grandes, tienen comisión de suscripción. Es decir, por suscribirte tú tienes que pagarle el 1 o el 2% o lo que sea. Hay otras que son comisiones de éxito. Por ejemplo, si la gestora supera una determinada rentabilidad mínima, cobra un adicional por éxito. Hay otros fondos de inversión que cobran una comisión por reembolso. Normalmente esto es si, por ejemplo, tú mantienes la inversión menos de 90 días, te cobran una comisión, porque ellos lo que quieren es que uno deje el dinero más tiempo. Estas comisiones que te menciono están todas en el folleto y son transparentes, pero hay otras que no son tan transparentes, como costes de auditorías, los costes de enviarte la información al que están obligados a enviar, comisiones de compra-venta que tenga que pagar el fondo por hacer las transacciones, y en general los costes que tienen que ver con el cumplimiento de las regulaciones. Otro tema que hay que tener en cuenta es que la liquidez no es inmediata. Tú vendes el fondo de inversión y el dinero lo puedes tener en tu cuenta normalmente a los 3-4 días, pero si es un fondo del exterior puede ser más, tranquilamente una semana, y hay fondos que solo, se puede rescatar una vez al mes, por lo tanto, hacerte con el dinero puede llevarte 30 y pico de días. Un detalle es que los fondos de inversión pueden tener distintas clases de acciones y cada clase de acción paga una comisión diferente. Entonces, por ejemplo, si tú inviertes un monto muy importante, tendrás acceso a una clase de participación diferente que te permite pagar una comisión menor. Normalmente es así, cuanto mayor la aportación, menor la comisión. Pero en realidad esto es un detalle técnico que en la práctica no te sirve, porque estamos hablando de aportaciones que pueden ser de 100.000 o 200.000 euros para acceder a esas menores comisiones. Este esquema sintetiza lo que estamos viendo hasta ahora. En el centro tenemos el fondo de inversión, que es creado y gestionado por una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva que invierte en determinados valores según la política de inversión, y esos valores están depositados en una entidad depositaria. Hacia la derecha del esquema tenemos al inversor, que es el que realiza una aportación y a cambio recibe un número
de participaciones. En el caso más habitual, esas participaciones se comercializan a través de un banco. Hay 5 tipos de fondos, para simplificar la cosa. Uno son los fondos, digamos, ordinarios, que son los que invierten en acciones, en bonos, en derivados o cualquier combinación que se te ocurra de estos instrumentos. Luego hay fondos inmobiliarios, que son fondos que compran pisos u oficinas o locales comerciales y los alquilan. Entonces la rentabilidad para los partícipes en el fondo está vinculada con los alquileres que se cobran y con la revalorización que pueden tener las propiedades. Son evidentemente menos líquidos y este es el tipo de fondo que te digo que recuperar el dinero te puede llevar más tiempo. Y a mí mucho no me gustan porque la evaluación de los activos, es decir, de los pisos, no es tan transparente porque al final es subjetiva. Y entonces realmente no sabes lo que tienes hasta el día que lo rescatas. Luego hay fondos de fondos, es decir, fondos de inversión que se dedican a invertir en otros fondos de inversión. ¿Y esto por qué? Porque hay algunas gestoras que se especializan en seleccionar, porque fondos de inversión hay más que acciones. Entonces, es un mundo. Entonces hay algunas gestoras que se especializan en detectar a las mejores gestoras de fondos y entonces directamente invierten en los mejores fondos del mercado que quieran en cada momento. Y eso les permite una gran diversificación y es una buena idea porque, insisto, se puede acceder a los mejores de cada segmento del mercado. El problema es que así duplica las comisiones, porque estás pagando la comisión del fondo, digamos, de la gestora con la que tú contratas y luego las comisiones que cobran los fondos en los que invierte este fondo de fondos. En cuarto lugar están los fondos índice, digamos que ellos simplemente se dedican a replicar un índice. Puede ser el IBEX 35, el DAX de Alemania, el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos o el índice que se te ocurra, también puede ser un índice de bonos. La ventaja de estos fondos es que tienen comisiones más bajas porque el gestor no tiene que hacer nada, simplemente tiene que decir, bueno, ¿qué acciones hay en el IBEX? Entonces compra esas acciones en esa misma proporción y nada más. Entonces es muy simple, lo puede hacer un robot prácticamente y por eso las comisiones son muy bajas. Y luego hay otros fondos que también es una cosa un poco específica que se llaman fondos subordinados. Hay, por ejemplo, un fondo en Luxemburgo que por una cuestión regulatoria no se puede comercializar directamente, por ejemplo, en España. Entonces, lo que hace la gestora es crear un fondo en España, que sí lo pueda vender en España, y ese fondo únicamente invierte en participaciones del fondo de Luxemburgo. Los fondos subordinados son fondos que invierten únicamente en un solo fondo, justamente que es el fondo al cual están subordinados. Entonces, en la práctica es como invertir en este último fondo. Lo que pasa es que por cuestiones regulatorias a veces no se puede directamente y por eso se crearon estos fondos subordinados. Luego los fondos de inversión se pueden clasificar, separar según su política de inversión. Y aquí yo tengo 7 grupos distintos. En primer lugar están los fondos del mercado monetario, que mientras los tipos de interés estén en niveles tan bajos no son tan importantes, pero hace algunos años eran muy importantes porque tú podías poner el dinero con el que no sabías qué hacer a un riesgo mínimo y obtenías una rentabilidad normalmente superior a la de un depósito a plazo. Luego tienes los fondos de renta fija que invierten en bonos, cosa que a su vez también es un mundo porque pueden ser bonos de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo, bonos de gobierno o bonos de empresas, bonos de países desarrollados o de emergentes, bonos que estén solo en euros o solo en dólares o en distintas monedas y todas las combinaciones que se te puedan imaginar. Por ejemplo, bono a largo plazo de gobiernos de la zona euro o bonos de mediano plazo de empresas, no sé, del sector farmacéutico o de gobiernos emergentes, bonos emitidos en la moneda local. Entonces hay muchísimas variedades. Luego, los que hay más variedad de todos son
los fondos de inversión de renta variable, es decir, los que invierten en acciones. Pueden centrarse en acciones de un país, de una región, de un sector económico, de un tamaño de empresas. Pueden invertir solo en acciones de empresas de pequeña capitalización, de mediana, de gran capitalización. También se pueden diferenciar por el estilo de inversión. Hay fondos de inversión que invierten en empresas de alto crecimiento, otras en empresas de bajo crecimiento que se llaman value o inversión de valor. Hay otros que se guían por otros criterios, por ejemplo, el momentum, es decir, seguidores de tendencia. Entonces invierten según que la acción cumpla determinados requisitos del análisis de los gráficos. Y, por supuesto, se puede combinar todo lo anterior de la forma que se te ocurra. Por ejemplo, empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos del sector tecnológico o de lo que quieras. Luego hay fondos mixtos, que hay a su vez 3 grupos de fondos mixtos. Tienen los fondos mixtos de renta fija, que invierten solo hasta un 30% en acciones y el grueso lo invierten en bonos. Fondos mixtos de renta variable, es decir, que pueden invertir hasta un 75% de acciones y el resto en bonos. Hay fondos más balanceados, son mitad y mitad, y a su vez estos porcentajes pueden ser muy estrictos o pueden ser muy flexibles. Entonces, por ejemplo, hay fondos que dicen, nosotros tenemos como objetivo invertir 50% en bonos y 50% en acciones, y ese porcentaje lo cumplimos todos los meses a rajatabla. Otros dicen, bueno, nuestro objetivo es 50% en acciones, pero según como veamos la situación del mercado, podemos desviarnos 15 puntos para un lado o en otro en ese porcentaje. Entonces pueden en la práctica invertir hasta 65% en acciones o reducir al 35% según vean la situación. A mí esos son los que más me gustan porque la situación del mercado cambia y entonces... Pero bueno, todos tienen sus pros y sus contras. Y hay otros fondos que son relativamente más nuevos que son a un plazo fijo. Por ejemplo, fondos que invierten con el objetivo puesto en el año 2040. ¿Y esto para qué sirve? Porque si tú en el año 2040 te piensas jubilar, pero ahora estás a casi 20 años del año 2040, ahora puedes correr más riesgos que si te acercas. Entonces, en lugar de estar cambiando de fondos a medida que te vas acercando a la jubilación y vas haciendo inversiones más conservadoras, estos fondos ya lo hacen de manera automática. O sea, la idea es que tú pongas el dinero hoy y te olvides, sabiendo que el fondo hoy va a correr más riesgos para maximizar la rentabilidad y gradualmente, a medida que pase el tiempo, se va a ir haciendo más conservador de manera tal que cuando se acerque la fecha de jubilación tú tengas tu dinero resguardado. Entonces así hay varios fondos a distintos plazos, cada uno tiene que encontrar el plazo que le convenga a cada uno. Otra categoría, la categoría número 5, serían los fondos garantizados. Esto a mí mucho no me gustan porque siempre que hay una garantía hay un coste adicional. Porque si alguien te garantiza algo es porque te está cobrando, porque es como en la práctica que te está vendiendo como un seguro. Y se caracterizan por garantizar o bien una rentabilidad mínima, o bien un determinado porcentaje del capital invertido, o una combinación, etc. A mí ya te digo, estos muchos no me gustan. Luego están los fondos libres, que como su nombre lo indica, pueden invertir en lo que quieran, en los porcentajes que quieran. Entonces, esto es bueno porque puedes acceder a cualquier tipo de activo, pero claro, una cosa es un fondo libre gestionado por el Maradona de las finanzas y otro es un fondo libre gestionado por un jugador de tercera división de las finanzas. Entonces hay que tener cuidado. Y por último tenemos los fondos de gestión pasiva, que son los que te comentaba antes que replican un índice. Como te acabo de decir, replican un índice, sea de acciones o de bonos, y es pasiva en el sentido que el gestor no hace nada. Suba o baje en las acciones o los bonos, el tipo va a seguir replicando el índice. Los demás fondos en general son activos, porque aunque mantengan un porcentaje fijo entre acciones y bonos, están todo el tiempo cambiando la composición de la cartera dentro de las acciones y dentro de los bonos. Entonces hay actividad. ¿Qué es mejor? Si activos o pasivos, eso depende. Todo tiene su pro y su contra, porque esa mayor actividad también supone mayores costes de compra y venta y también mayor posibilidad de error al comprar y al vender.
Te voy a dar ahora un par de ejemplos prácticos para que veas cómo se encuentra la información sobre fondos de inversión en la web. Empecemos, por ejemplo, en la web de Renta 4 Banco, que es r4.com. Tienes aquí fondos y planes, porque todo lo que estoy diciendo sobre fondos de inversión se aplica a los planes de pensiones, porque los planes de pensiones son simplemente fondos de inversión. Y acá están clasificados por la política de inversión. Veamos, por ejemplo, los fondos mixtos, que tiene aquí abajo, te dan sus ventajas, y aquí tienen varios fondos mixtos globales, renta variable mixta internacional, etc. Veamos, por ejemplo, este renta fija mixto. Accedes a la información particular sobre el fondo de inversión. Aquí tienes un resumen de la política de inversión, un indicador de riesgo estandarizado, que este es un riesgo 4, es decir, un riesgo medio, ejemplos de la rentabilidad en los últimos acumulados en determinados periodos, un mes, 3 meses, etcétera, o en años calendarios. Los datos claves, el valor liquidativo, es decir, es el valor de la participación, es un fondo de inversión que está en euros, la gestora, los dividendos, porque se acumulan, los dividendos que se cobran se reinvierten en el fondo, o sea, no se distribuyen a los partícipes. El ISIN es como el número de DNI o el número de pasaporte del fondo de inversión, es un número internacional. ES son fondos de España. Donde invierte el patrimonio del fondo, es un fondo relativamente pequeño, tiene 8,5 millones de euros. Acá están las otras condiciones que son importantes, que es la comisión de gestión, la comisión de depósito, la inversión mínima de apenas 10 euros, no tiene comisión ni de reembolso, ni de suscripción, ni de éxito, y aquí algunas características de la cartera. Y lo más importante, aquí tienes un montón de documentación que sobre todo es de carácter legal, o sea, están obligados a hacerlo, pero lo más importante, y que la veíamos al principio, es esto, es la ficha mensual, que la teníamos aquí al principio también, que es lo más fácil de hacer. Simplemente en todo fondo, en cualquier fondo, buscas directamente la ficha del mes y ahí tienes también un resumen de la política de inversión, los datos del fondo, incluso tienes el auditor, tienes el depositario. El benchmark es el índice de referencia que tiene para gestionar el fondo, que en este caso es un índice compuesto porque toma el Euribor de 12 meses en un 80%, 10% del IBEX 35 y 10% del Eurostoxx 50. Aquí los mismos datos que veíamos antes, patrimonio, el valor liquidativo y distintas características, con el añadido de que hay un comentario del gestor, es decir, que te dice qué hizo y por qué lo hizo. En este caso vemos que la rentabilidad del fondo, aquí a la derecha, está sistemáticamente por debajo de su índice de referencia. Otra vez tienes un desglose de la cartera, tanto por sectores como por países. Acá tienes a la izquierda un montón de indicadores sobre la rentabilidad y el riesgo. La forma tal vez más simple es simplemente ver aquí cuántos meses ha tenido el fondo rentabilidades positivas y cuántos meses ha tenido rentabilidades negativas. Acá vemos que 6 de cada 10 meses, es decir, el 59%, tiene retornos positivos. Ahora, si quieres un buscador más grande, puedes, por ejemplo, acceder a este de quefondos.com, porque tienes un montón de información de fondos de inversión y planes de pensiones, y tienes sobre todo un buscador. Aquí tienes a la derecha el buscador, tiene el buscador sencillo y el avanzado. El sencillo es por si ya sabes el nombre, lo estás buscando, o si tienes el número de ISIN, y si no, puedes buscar por gestora o por categoría. Por ejemplo, renta variable USA de ABN AMRO Investments. Entonces, buscamos y aquí están todos los fondos de renta variable norteamericana que ofrece esta gestora. Ahora, si vas al buscador avanzado, puedes filtrar los fondos mucho mejor.
por ejemplo, cualquier fondo de las dos mejores categorías, sin rango de volatilidad, pero le exigimos una rentabilidad mínima del 5% en los últimos 12 meses, con una comisión máxima de 1,50 y que no tenga aportación mínima. Y aquí tenemos un montón de fondos que luego tendrías que ir analizando uno por uno porque te salieron 762 fondos. Entonces puedes ir filtrando y así luego, una vez que, por ejemplo, suponte que te gusta y tienes otra de las características del fondo. El objetivo del fondo es rentabilidad absoluta, te da un gráfico con la rentabilidad y tienes un montón de información. Aquí abajo tienes el ISIN, este es un fondo de Luxemburgo porque es LU. Te cobran hasta un 3% de suscripción y hasta un 3% de reembolso. Y tienes en definitiva un montón de información. Este es simplemente un buscador, hay otros. Tienes que buscar y elegir lo que más te guste. ¿Cómo se invierte en los fondos? Es muy fácil, digamos. Una es ir directamente a tu banco. El problema es que normalmente los bancos te venden sus propios fondos que pueden no ser los mejores. Otra alternativa es ir a la gestora directamente, pero normalmente la gestora tiene un puñado de fondos y entonces al final restringes aún más la posibilidad de cambiar. Por eso yo creo que la mejor alternativa son las plataformas o bancos online que ofrecen muchos fondos, cientos de fondos. ¿Y por qué es bueno que haya muchos fondos? Porque primero puedes elegir entre una gran variedad, normalmente tienen sus propios buscadores y puedes elegir con distintos criterios, pero lo más importante es que según cambies tus circunstancias o según cambie las circunstancias del mercado, tú puedes traspasar los fondos de uno a otro. Entonces, si tú lo tienes en la gestora y lo traspasas a un banco, se puede hacer, pero va a tardar más. En cambio, si es dentro del mismo banco, el traspaso es más ágil y al final es más práctico. Y esto de traspasar los fondos de unos a otros es importante por temas fiscales. Si tú tienes un fondo y ganas dinero y lo vendes, tú vas a tener que tributar ese año por esos beneficios. En cambio, si tú ese fondo con el que ganaste dinero, en lugar de venderlo, lo traspasas a un fondo, digamos, del mercado monetario, te traspasan todo el dinero y tú no tienes que tributar nada ese año. Y lo tributas solo el día que cobres el dinero, el día que lo rescates. Pero mientras tanto, en lugar de pagar los impuestos para que se los gasten en cualquier cosa, es mejor retener tú el dinero y que ese dinero siga trabajando para ti.